a sí mismo. Pero, por supuesto, cualquiera que haya trabajado en el contexto urbano no necesita convencerse de que la ciudad es un entorno hostil y malvado. ¿Qué más podrías esperar? El pecado se acumula sobre el pecado. Si del corazón salen toda clase de males, ¿qué se puede esperar de un lugar donde reúne a millones de estos corazones en una caja de concreto confinada y los enfrente entre sí? Pero no es a los sanos a quienes Cristo fue enviado, sino a los enfermos. En otras palabras, a todos. No hay mejor lugar para encontrar la plaga del pecado y todos sus síntomas que en la ciudad. Pero aquí está la segunda lección que debemos enfrentar. Una verdad aún más profunda que siempre debemos mantener en tensión con la primera. Es que Dios hace su morada en medio de la ciudad. Redime a la ciudad. Y nuestra gran esperanza mira hacia nuestra ciudadanía en una ciudad, aunque no construida por manos humanas. En el corazón de Jerusalén, el Señor tenía su casa. Cristo conocía las calles y los callejones de la ciudad y vino a redimir a la gente de la ciudad. Cristo murió por los pecadores y la ciudad es donde se encuentran la mayoría de los pecadores. Su obra desciende a los abismos más profundos y lleva luz a la oscuridad más oscura. El terreno duro y espinoso de la ciudad es exactamente el lugar donde Dios elige trabajar. Se deleita en reunir los huesos secos, en levantar a los pobres y quebrantados a la vida y la salvación desde dentro de las ruinas. Así que lo que he llegado a entender es que Dios se deleita en traer esperanza a la desesperanza de la ciudad a través del Evangelio. Mantener estas verdades en tensión, que la ciudad es maldad, pero que Dios es bueno y misericordioso, que Nínive es objeto de la compasión de Dios, que incluso la inhóspita Sodoma está bajo la oración intercesora de sus fieles. Nada de la ciudad, tal como la concibe el hombre, es agradable a él. Pero Dios y todos los ángeles en el cielo se llenan de gozo al plantar la iglesia en medio de las ciudades. Dios nos diseñó para vivir en un jardín, pero al final viviremos en una ciudad que es como un jardín. Llevar el ministerio de la palabra y el sacramento a la ciudad es oponerse al enemigo golpe por golpe. En una niebla de mentiras y confusión, el predicador urbano lleva la verdad y la luz brillante y confiada en la palabra de Dios. En un lugar que convierte a cada persona en un número sin nombre, el sacramento del bautismo da identidad y ciudadanía, dignidad y justicia en Cristo al más insignificante de estos. En un lugar donde la vida es barata, la sangre de Dios que no tiene precio se derrama en abundancia. En la inhospitalidad de la ciudad, la iglesia se erige como una comunión de santos y un vaso de agua fría para los sedientos y hambrientos. El ministerio de la ciudad malvada es una tarea tan audaz como imposible. Plantar la semilla de la palabra de Dios en el suelo duro de un estacionamiento y aún así ver una cosecha contra todo pronóstico es agotador, desalentador y frustrante. Si eres un plantador de iglesias urbanas, entonces probablemente necesitas que te recuerden como a mí que el ministerio urbano no es difícil, es imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Por esto no es una razón para perder la esperanza. Todos están enfermos, pero tú tienes la cura. El evangelio es el único antídoto para la ruptura de la ciudad.
Su palabra hace el trabajo. Proclámala fielmente. Dispersa ampliamente y no te preocupes por el terreno duro. La ciudad es en efecto un lugar muy malvado. ¿Qué más podrías esperar? Pero el Señor es fiel y bueno, lento para la ira y abundante en amor. La ciudad es maldad, pero Dios es bueno. Supongo que los organizadores de esta conferencia puedan haber querido que yo diera algún consejo práctico, pero no tengo ninguno para dar. Para ser honesto, casi todo lo que hemos intentado ha sido un fracaso total. Hemos tropezado en las ruinas durante año tras año. Hemos intentado todo tipo de maneras de conocer a la gente, de brindar misericordia a los quebrantados, de construir relaciones con los solitarios, de vendar a los quebrantados de corazón, de buscar a los perdidos, campamentos de inglés como segundo idioma, alcance de hospitalidad, caminatas comunitarias, visitas. Pero la verdad es que al mirar hacia atrás en más de una década de ministerio urbano, todo lo que puedo decir es que no tengo idea de lo que estoy haciendo. No puedo recomendar ninguno, aunque debes hacer algo. No debo ser muy sabio de la calle porque me han robado múltiples veces, incluyendo vehículos. Me han amenazado de muerte con una pistola. He estado completamente desorientado tratando de mantener las luces encendidas y la iglesia legalmente en regla. La mitad del tiempo no tengo idea de lo que la gente me está diciendo o cómo comenzar a aconsejarles cuando cada elección frente a ellos es horrible. Todo lo que he tenido y todo lo que cualquiera de ustedes tienen es la palabra de Dios y la oración, los sacramentos que Él instituyó y el Espíritu que Él prometió. Tú también los tienes, ya que son la posesión común de su iglesia. Usa lo que Él te dio y no te preocupes por lo demás. Relájate. Sigue predicando. Para citar mi parábola favorita, el Señor dijo, el reino de Dios es como si un hombre esparciera semilla en la tierra. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Él no sabe cómo. La tierra produce por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. Pero cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. Hermanos, el Dios a quien sirves ama sacar una cosecha del asfalto. Alabado sea a Dios. La ciudad es maldad. Yo soy incompetente y Dios es bueno. Esto es ciertamente la verdad. Gracias. Falta de comunicación con mi amigo aquí. Voy a repetir más o menos lo que es en los círculos académicos es, ¿cómo se llama eso? ¿Plagio? Sí, plagio. Testimonio de dos. Gracias. Perfecto. Sí, Pablo Silos Barnabé. Okay, bueno. Bueno, continuamos. A los oradores que tienen ante ustedes en este momento se les ha encomendado la tarea de hablar de sus experiencias pastorales en el contexto urbano. Si bien este es un llamado honorable y ciertamente sigue el mandato de nuestro Señor de hacer discípulos, también es valioso saber lo que la Biblia nos enseña sobre el contexto en el que uno está entrando. En este caso, la pregunta es, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre el contexto urbano? Bueno, comenzamos en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que sale de una persona es lo que la contamina.
Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necesidad. Todas estas cosas malas vienen del adentro y contaminan a la persona. Marcos 7. Si alguien ha vivido en el contexto urbano, no tarda mucho en darse cuenta de que este catálogo de pecados a menudo se exhibe completamente. Son los frutos del pecado original. Este pecado original es una corrupción tan profunda y pecaminosa, perniciosa de la naturaleza humana de ninguna razón le puede comprender, sino que tiene que ser creída basándose en la revelación de la Escritura. Esto significa que aquellos que están atrapados en el caos de la depravación urbana no lo ven como depravación, sino que lo ven como vida normal, día a día. Por lo tanto, con el trasfondo de nuestras confesiones luteranas y nuestro entendimiento del pecado original, creemos que la ley y el evangelio deben ser revelados al alma. Esto es aún más evidente en el corazón del contexto urbano. Los entornos urbanos son un caldo de cultivo para el caos y la desesperación. El evangelio no prospera en el caos. Sin embargo, el diablo ama el caos y lo usará como su arma preferida para controlar a las masas. Entonces, ¿cómo debe proceder un pastor en su tarea en el contexto urbano cuando está tan lejos del jardín de Edén y rodeado de injusticia? ¿Cómo es que la congregación urbana luterana puede llevar la paz y estabilidad en medio de caos? Se me ha pedido presentar mis reflexiones sobre el oficio del ministerio dentro del contexto urbano, antes de proporcionar ejemplos concretos de lo que tuvo éxito o no tuvo éxito. Deseo presentar la comprensión bíblica de cómo el Señor ve el concepto de ciudad o contexto urbano. Fundamento bíblico de eso, ¿qué es la ciudad? El Señor creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Dio el mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El concepto de llenar la tierra, entonces, y sojuzgarla, lleva la idea que la humanidad no fue creada para permanecer en una parte específica de la tierra. A medida que nacían generaciones, debían llenar la tierra. Por lo tanto, es fácil notar la primera acción de Caín, el hijo de la anarquía. Después de rechazar la amonestación de Dios, Caín conoció a su esposa y comenzó a construir una ciudad. Génesis capítulo 4. Le puso el nombre de su hijo, Enoc. Por supuesto, esto es una sombra de lo que pronto sucedería en Babel. La gente se reunió para hacerse un nombre. Génesis 11. Algunos, incluido Martín Lutero, que creen que la Torre de Babel fue construida intencionalmente en el mismo lugar donde Caín construyó la ciudad de Enoc antes del diluvio. Así, los hijos de Caín y los hijos de Cam construyeron ciudades en contra del mandato de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Una persona que merece un estudio más profundo en este contexto es el notorio Nimrod en Génesis capítulo 10. Es descendiente de Cam, el hijo impenitente de Noé. El texto hebreo nos da una pista de que Nimrod no estaba en favor de Dios. Muchos textos modernos afirman que Nimrod fue vigoroso cazador delante del Señor. Pero el hebreo, y más Septuaginta,
también permite una traducción alternativa, es decir, Nimrod fue vigoroso cazador contra el Señor. Paréntesis aquí, si tienes el texto, hay una nota aquí de hebreo, Septuaginta en griego, y explicación de los pensamientos de los padres en la iglesia primitiva. En esta frase, contra el Señor, sí o no. Continuamos. Nimrod fue quien fundó las ciudades de Babilonia y Nínive, entre otras. Segunda nota aquí, si seguimos también Septuaginta, es el hijo de Sem, que fundó Nínive y no Nimrod, pero seguimos aquí con la idea de Nimrod. Algunas de las ciudades enumeradas en Génesis capítulo 10 también podrían considerarse cuadrantes de ciudades, es decir, Nimrod era un arquitecto de ciudades, no estaba planeando llenar la tierra, sino que planeaba invitar a otros a rebelarse contra el mandato del Señor. Quería ser el primer rey poderoso de la tierra. Lutero llega a decir que Nimrod cazaba a seres humanos que invocaban el nombre del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de la dispersión de la gente de Babel? El Señor ve cómo las ciudades se fundan en el ego de una persona o de un grupo de personas, los dispersa. Aunque Babel fue enviada a la confusión, han habido muchas otras torres orgullosamente construidas desde entonces. El hombre está continuamente construyendo un reino para sí mismo en la tierra. Y nuestro Señor nos recuerda que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Donde se construyen ciudades hay confusión y caos. Entonces, ¿cómo intenta el Señor que viva su pueblo? Para esto observamos la conquista de Josué y los hijos de Israel. Su primera batalla establece el ejemplo. Después de la destrucción de Jericó, Josué pronunció una maldición sobre la reconstrucción de la ciudad de Jericó. Tome nota, él no dice que la gente no puede vivir en el área. Solo afirma que la fundación y las puertas no deben ser reconstruidas. Durante el tiempo de Josué y después, los israelitas debían vivir sin murallas y ciudades porque el Señor era su fortaleza y su poder. El príncipe del ejército de Jehová había ido delante de ellos. Pero ¿qué vemos suceder en la historia de Israel? Casi 540 años después, un hombre llamado Hiel de Betel echó el cimiento de Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y luego colocó las puertas a precio de la vida de su hijo menor. Eso es algo Dios dice contra las ciudades. ¿Qué debe hacer un creyente con esta información? Debemos marchar alrededor de la ciudad de Santiago, los caballeros, durante los próximos 7 días. Sí. Hey. Okay. No tenemos este mandamiento de la Escritura. Aunque parece que el Señor no desea la construcción de ciudades en la tierra, la idea es que la gente se está haciendo un nombre para sí mismo. Todavía desea salvar las almas que están en las ciudades. El profeta Jonás sirve, como mi colega aquí dice, Jonás sirve como un recordatorio constante de que el Señor desea la salvación de las almas que viven en las ciudades. Pero ¿cómo supera el Señor el caos de Nínive? No confunde su idioma, no envía un ejército para marchar alrededor de ella. Envía a su profeta, que huele a pescado, a predicar la palabra. Es su palabra la que convierte a los habitantes de la ciudad y no su personalidad o la higiene de Jonás. Nimrod
fue vencido por la predicación de la palabra. Más grande que eso, el Señor crea una imagen reflejada de la ciudad celestial al establecer a Jerusalén como su templo. Comenzó primero con el llamado de Abraham. El escritor de Hebreos nos enseña porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11. Luego el Señor establece el tabernáculo como el lugar donde mora su gloria entre su pueblo. Y finalmente pone su nombre en el templo en Jerusalén. Jerusalén en la tierra se estableció como la reflexión de la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. El Señor permaneció con su pueblo durante siglos, incluso en medio de su rebelión contra la palabra, hasta que la infidelidad completa consumió los corazones de su pueblo. En tiempos de Ezequiel, retiró su presencia y su nombre, Ezequiel 11. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a una ciudad extranjera con un idioma difícil. Sin embargo, el Señor siempre está trabajando, porque el Espíritu Santo nunca deja de predicar la palabra. El Señor los envió al exilio con la predicación de los profetas. Jeremías, que lloró por las ruinas de la ciudad de Jerusalén, pronunció las palabras de profecía para Judá. Fueron llevados a las ciudades de sus captores, es decir, Babilonia, que luego sería conocida como el código neotestamentario para todo lo diabólico, o en una escala más pequeña, Roma. Parece como si Nimrod finalmente hubiera obtenido la victoria. Sin embargo, para la minoría fiel, Jeremías les dio una promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. No puedo, perdón. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29. ¿Cómo leen esto hoy, queridos pastores aquí, trabajadores en las ciudades? ¿Qué les envía el Señor a hacer en la ciudad? Si leen este pasaje cuidadosamente, escucharán un eco del mandato de Adán y también a Noé. Fructificad y multiplicaos. Llenad la ciudad. Sojuzgadla con la palabra del Señor. Orad al Señor por ella, tal como los apóstoles nos han mandado hacer también. Ustedes son como los peregrinos vagando por esta tierra extranjera, con los ojos fijos en la ciudad celestial donde reside su ciudadanía. Agustín nos recuerda, Caín construyó una ciudad, mientras que Abel, como si fuera solo un peregrino en la tierra, no construyó ninguna, porque la verdadera ciudad de los santos está en el cielo, aunque aquí en la tierra produce ciudadanos y que peregrinan a través del tiempo en busca del reino de la eternidad. Este es un buen momento para hablar del ministerio en el contexto urbano. En el día de Pentecostés, el Señor no estableció un nuevo reino a la manera de este mundo. No estableció una ciudad terrenal. Más bien el Espíritu Santo dio palabras a los apóstoles para hablar como lo hizo el profeta Jonás en el corazón de la ciudad. Con valentía, Pedro predicó, arrepentíos y bautices
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Así entramos en la ciudad, amados, con la palabra del Señor, y predicamos a Cristo crucificado y resucitado a las almas del pueblo. Antecedente personal en la ciudad, es decir, las experiencias que Reverendo Fritzler quiere. No. Con esta fundación aquí, pensamos en eso, porque en este momento sirve en un país que tiene no más que 400,000 personas en el país. La ciudad más grande es Ciudad de Belice con 70,000, más o menos 70,000 personas. No hay gran ciudad ahí. Fui llamado a una parroquia doble como candidato pastoral desde el seminario. Esta parroquia doble estaba ubicada en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, una ciudad de 350,000 habitantes, más los suburbios circundantes. Una congregación tenía 117 años y la otra 80. Históricamente, una congregación tenía más de 2,000 miembros, mientras que la otra alcanzaba los 1,800. Cuando llegué en 2006, la membresía era entonces de 120 y 70 respectivamente. Cada congregación tenía su propia personalidad e historia. Cada una tiene edificios envejecidos y miembros aún más ancianos. Y cuando llamaron a un candidato del seminario, se les dijo que recibirían a un pastor capacitado para trabajar en la ciudad. ¿Cuántas clases especializadas en ministerio urbano tomé en el seminario? Un total de 0. Solo con la palabra. Lo que es imposible, ¿no? Ok. Básicamente, entre la situación con la mentalidad de ser un plantador de iglesias, honrar y respetar a la historia, pero vivir con peregrino en el presente con los ojos puestos en la Jerusalén eterna. Quiero hablar primero sobre la congregación más pequeña, la iglesia luterana que se llama Hope, Esperanza. Tenían 60 miembros. Había anuncios mensuales para el grupo de costura. El grupo de costura tenía un miembro. Había anuncios semanales de nuevas publicaciones de grupos humanitarios. Nadie las leía. Había muchas actividades pequeñas, pero pocos participaban. La congregación tenía una distribución limitada de alimentos para los pobres, pero no evangelizaba a quienes recibían los alimentos. Mi evaluación fue que la congregación solía tener muchas actividades para sus numerosos miembros. Nunca superaron la idea de que eran una congregación grande con muchos intereses. Esta congregación también era en un 90% blanca y estaba situada en un vecindario que era en un 80% afroamericano. En algún momento eran una congregación que reunía a miembros de toda la ciudad, del norte, del sur, del este, del oeste, pero en algún momento olvidaron estar presentes en la vida de sus vecinos más cercanos alrededor del edificio de la iglesia. El Señor bendijo a esta congregación con algunos líderes fuertes. Dentro del primer año, eliminamos muchas de las actividades pequeñas. Solo teníamos tantos miembros y tan poca energía. Los desafié a enfocarse en una sola cosa y hacerla bien
en lugar de muchas cosas hechas de manera mediocre. Tenía que ser algo donde pudiéramos proclamar el Evangelio a quienes lo escucharán. Se enfocaron en la necesidad de la comunidad, la despensa de alimentos. Invertimos nuestros esfuerzos en proveer para los más pobres en el vecindario. Eso llevó a visitas y estudios bíblicos en el hogar. Empezamos a ver nuevas caras el domingo por la mañana. El Señor también bendijo los esfuerzos a través de la provisión de congregaciones de apoyo. Los estantes de comida nunca estuvieron vacíos y en 7 años la cuenta bancaria especial para esta obra de misericordia estaba bien provista. En un par de años vimos una nueva necesidad y una nueva puerta para la evangelización. Inmigrantes africanos vivían en nuestro vecindario y necesitaban alimentos para su dieta específica. Pudimos satisfacer esa necesidad de establecer conexiones con nuevos hogares, incluso algunos que eran musulmanes. Solo estuve en Hope Lutheran durante 7 años. Los números de membresía se mantuvieron, lo que significa que no perdimos ni ganamos miembros, pero lo contamos como una ganancia debido al cambio en la membresía. Tuvimos muchos funerales, pero también vimos nuevos catecúmenos. Pasamos de ser un 90% blanco a una mezcla de blancos, afroamericanos, inmigrantes africanos, coreanos y otros. Hope continúa como congregación en la ciudad de Milwaukee hasta el día de hoy. Durante una guerra, el caos domina el campo de batalla, sabemos bien. Lamentablemente, los barrios pobres en las grandes ciudades tienen muchos paralelos con el caos de la guerra. Una persona vivirá día a día sin ninguna estabilidad en su vida. Entonces, ¿cómo puede la iglesia cristiana proporcionar esta estabilidad en la vida de los alrededor? En mi primer año, algunos miembros me preguntaron cómo iba a cambiar el servicio divino para atraer a más personas, específicamente a familias jóvenes y niños. Según la demografía, una de las congregaciones no tenía familias jóvenes alrededor de la iglesia, su comunidad, es decir. Expliqué que cambiar la liturgia cada semana o introducir conceptos extranjeros en nuestro culto era una mala idea. Animé a estudiar la liturgia con los miembros actuales. Después de cada servicio hablamos sobre una parte de la liturgia y por qué era importante en nuestro servicio y también nuestra vida. Recuerdo a un miembro que tenía al menos 90 años decirme que estaba muy agradecida por este estudio. Nunca supo por qué orábamos el introito, salmo, al principio del servicio hasta que se lo enseñé. 90 años, sin saber por qué. Tuvimos un mini renacimiento litúrgico con los miembros. Mi primer catecúmeno vino de Congo, Kinshasa, en África, hablante de 5 idiomas. Antes de asistir a nuestra congregación, había visitado muchas otras congregaciones en el vecindario. Dijo que dejaría de buscar otras cuando escuchara al pastor predicando a Jesucristo. Bueno, escuchó a Jesús predicado en nuestro servicio, así que se quedó. Más tarde me dijo que no solo escuchó a Jesús predicado en el sermón, sino que Jesús fue proclamado en todo el servicio en la liturgia. Oh, qué bueno. Un día le pregunté a otra catecúmeno qué pensaba del servicio luterano. Su antigua congregación era bautista. Ella dijo, pastor, no estaba seguro de qué esperar cuando me invitaste al servicio de la iglesia. Seguí el boletín y pensé que algunas cosas eran extrañas, pero quería volver la próxima semana.
Luego escuché las mismas canciones de nuevo. Luego otra vez la próxima semana. Y para el cuarto domingo pude cantar algunas de las canciones, los cánticos de la liturgia, por supuesto. Realmente empecé a gustarme porque estábamos cantando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué, pastor? Hay 6 días en la semana en los que no sé qué pasará cuando me despierte. Caos, escuchamos caos aquí. Pero cuando me levanto el domingo por la mañana, sé que esperar estabilidad. Sé que puedo ir a la iglesia, recibir la paz de Jesucristo, comunión, participar en el servicio con canciones que conozco y tener compañerismo con otros cristianos. Estabilidad. Pero tenemos la noticia triste aquí. Nuestros mejores días están por llegar, ¿no es cierto? Sacudiendo el polvo de las sandalias. Eso es la buena pregunta que hablamos antes. La otra congregación a la que serví se llamaba Iglesia Luterana Belén. No puedo entrar en detalles aquí sobre su pasado recién antes de mi llegada, pero fue trágico y todavía me entristece hasta el día de hoy. La congregación había intentado 3 programas diferentes para revivir su ministerio, pero nada parecía funcionar. Incluso les dijeron que sus mejores días estaban por venir. Pasaron 5 años de oración, meditación y lucha antes de que llegáramos a la conclusión de que la congregación estaba cansada. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Era hora de cerrar la congregación. Pero había otra pieza en este rompecabezas que la mayoría de los programas de revitalización no consideran. Y este es el vecindario y su estado espiritual. Cuando llegué, escuché el coro una y otra vez de que el vecindario había cambiado. Gracias. Pero, ¿qué significa esto? El vecindario ha cambiado. Para una persona que quiere que las almas escuchen el Evangelio, si el vecindario de repente fuera un campo estéril, o las personas fueran reemplazadas por una mandada de elefantes, okay, entonces podríamos decir que el vecindario había cambiado. Pero había casas con almas rodeando. Gracias. Recordatorio de mi bautismo. Gracias. Estoy hablando de elefantes aquí. Podríamos decir que el vecindario había cambiado, pero había casas con almas rodeando la iglesia, almas que necesitaban escuchar el evangelio en medio del caos. Durante los 7 años que serví ahí, pude enseñar las casas de drogas, los ancianos, los abandonados, etc. A medida que aprendía lentamente quiénes eran los vecinos, también aprendí que muy pocos de ellos querían escuchar el mensaje completo del Evangelio, es decir, que el reino de Dios estaba cerca. Por mucho que quisiera ver una congregación floreciente en ese vecindario, era hora de sacudirse el polvo de las sandalias. No todos los esfuerzos en la ciudad van a dar el fruto que esperamos, nosotros, es decir. Incluso Jesús advirtió a sus discípulos que enfrentarían oposición. Tendrán que dejar ciertos vecindarios que no quisieran recibir la predicación del Evangelio. Lucas 10, el texto de mañana. Propuestas. Me pidieron que presentara algunas propuestas para plantar una congregación en el contexto urbano. Quizás estos les sirvan bien. 1. Recuerda la triple vida del pastor y del cristiano, es decir, la vida de sus miembros. Oración,
meditación, tentación. Y según Pastor Neuendorf, tentación, tentación y tentación. Suffering. Yeah. El pastor comenzará cada día en el altar del Señor en oración, o al menos en un lugar dedicado a la oración, por el vecindario y la población a la que se le ha dado alcanzar. La meditación en la palabra te protegerá mientras entras en el caos de la ciudad. Verás las tentaciones y luchas de las personas a tu alrededor, pero tu estabilidad en Cristo proporcionará luz en la oscuridad a aquellos que escucharán lo que tienes que decir. Prepárate. 2. Prepárate para probar muchas cosas y fallar. El Señor no quiere verte fallar, pero el diablo ciertamente sí. Cuando algo no salga como quieres, no te desanimes. Reconoce que estás luchando contra los poderes de este mundo, pero que Cristo lucha a tu lado. 3. No intentes hacer muchas cosas a la vez. Concéntrate en una o dos cosas y hazlas realmente bien. Las semillas tardan en crecer hasta la madurez. Y como enseñó Jesús, algunas semillas mostrarán promesa, pero se marchitarán rápidamente porque las raíces no son fuertes. Asegúrate de programar vistas regulares a miembros y catecúmenos. Luego pregúntales a ellos qué amigos pueden necesitar una visita para orar. A veces los catecúmenos son los mejores evangelistas. 4. Escucha atentamente a la presentación del Reverend James Sharp, el jueves. Hablará sobre el progreso de la estación de predicación al servicio divino. Y cuando tengas un servicio divino, es decir, ofrezcas la cena del Señor cada semana, estás ofreciendo la estabilidad que la gente necesita. La cena del Señor vence el caos de este mundo. Es la mayor arma contra el diablo. 5 y con 4. Al mismo tiempo, utiliza la misma liturgia cada semana para que la gente pueda aprender la palabra del Señor. Aprenderán a orar a partir de la liturgia. La gente aprenderá que la iglesia es un lugar de paz y estabilidad cada semana. Y si surge la oportunidad, abre la iglesia o el lugar de reunión a menudo, más que solo el domingo. Ora maitinas o vísperas en la iglesia según el mejor momento para aquellos que puedan asistir antes o después del trabajo. Y paréntesis aquí, también si el pastor es solo, solamente ahí, ora con voz alto, voz en cuello, maitinas, vísperas. Es decir, que eso es una casa de oración en la comunidad, para la comunidad. Haz de que la iglesia sea un lugar de oración y meditación constante, un lugar que sea integral en la vida de las personas. Durante los primeros años de mi ministerio en la ciudad, dirigí un estudio sobre la importancia de la Cena del Señor en el contexto urbano. Reenfocó a los miembros en cómo nos reunimos cada semana. El folleto llamado Lucha, Trabaja, Reza, disponible en español, de Lutheran World Relief and Human Care sirvió como guía. Nos enseñó que la vida de la congregación nos lleva y fluye desde el altar del Señor. En el sacramento tenemos vida en Cristo. Inhalamos los dones que Cristo nos da al participar en su cuerpo y sangre. Exhalamos esos dones en la vida de nuestros vecinos. Llevamos nuestras cargas al altar del Señor y las dejamos con Él. Y cuando partimos, asumimos la carga de nuestros vecinos mientras construimos el vínculo
de unidad en el cuerpo de Cristo. La vida de la congregación urbana se enfoca en todo lo que sucede en el altar y se recibe desde el púlpito. Ve, Jeremías dice, ve a la ciudad y prospera, porque el Señor va delante de ti en su palabra. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Quisiera solamente compartir algunas experiencias en el evangelismo urbano que he experimentado en mis 25 años de trabajo como pastor en la iglesia luterana. Y una de las cosas que siempre tenemos que hacer es evaluar lo que tenemos en la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las personas disponibles? Y nuestra estrategia entonces de implementación. Cuando me fui a la ciudad de Guatemala en 1997, nosotros empezamos a explorar la posibilidad de sembrar una iglesia nueva en la capital. Y estamos asistiendo a la única iglesia luterana en la capital, Cristo Rey. Y estamos hablando y explorando la posibilidad. Y nosotros encontramos entonces un hotel pequeño que era la propiedad de uno de los miembros de Cristo Rey. La pedí entonces que usamos unas de sus habitaciones para hacer estudios bíblicos y ofreció entonces estudios bíblicos. Y la señora dijo, no voy a alquilarle una habitación, voy a alquilarle todo el hotel y poner en sus manos. Y ella tuvo algunas ideas sobre esto y nosotros entonces nos mudamos a todas nuestras operaciones de la misión a este hotel en la zona 11 de la capital y empezamos a dar, nosotros evaluamos y decimos, quizás nosotros podemos ofrecer talleres de cocinar. Y invitamos a algunas personas a venir a estos talleres de cocinar. Y hicieron estos. Y después de un tiempo, este era bueno, pero estamos trabajando con Cristo para todas naciones y un pastor, copastor de Cristo Rey y algunos miembros de la iglesia Cristo Rey. Y nosotros decidimos entonces que nosotros podemos ofrecer un ministerio de niños. Sí, nosotros ponemos la próxima. Y nosotros decidimos entonces hacer un club de niños. Y pusimos este lugar, era en el Cuchillo de zona 11. Y había algunas calles que pasaron por este cuchillo. Y pusimos, y la señora de Cristo para las Naciones, Rebeca de Franco, dijo, necesitamos una manta sobre la calle. Y pusimos una manta grande. Club de niños, sábados, 3 a 5. Y arrancamos y tuvimos un maestro, Brandon Martin, que es pastor ahora en Arkansas, pero él era maestro en esta época. Y él estaba enseñando en una escuela en Guatemala.
So, tuvimos un músico, tuvimos algunos voluntarios y nosotros empezamos nuestro club de niños. Y pasó segundo o tercero sábado un señor gordo entró. Club de niños, ¿qué es? Y nosotros decimos, nosotros tenemos estudios bíblicos, tenemos clases de bíblicos y tenemos manualidades y snack y tenemos cánticos y todo eso. Y él dijo, yo tengo otros compromisos en este momento, pero yo voy a llevar a mi hijo próxima semana y vamos a estar luteranos. Y en verdad, él regresó. Y nosotros empezamos entonces con muchos niños en esta vecindad, con este club de niños. Y después de un tiempo, este señor que pasó, él era médico. Y él dijo, tenemos interés en clases de catecismo. Y lo enseñé con su esposa. Y su esposa, su hijo no eran bautizados. Su sobrino no era bautizado. Y me preguntó entonces si pueden ser bautizados después de su confirmación o con su confirmación. Y bauticé entonces mis primeros bautizos entonces en la ciudad de Guatemala. Era pastor Abdiel Orozco, su esposa Brenda y su hijo. Y este Abdiel Orozco entonces tuvo un hermano que está sentado aquí. Y su hermano y su esposa, ellos empezaron entonces a asistir. Ellos tomaron lecciones entonces de Diego, de Del, Talsma, y hubo algunas otras personas de la familia Orozco que empezaron a asistir. Y la mamá de Abdiel y Eldri estaba entonces confirmada. Otros hermanos. Y por medio de este club de niños, por medio de una manta sobre la calle, pasó la fundación de la Iglesia Luterana Castillo Fuerte en la ciudad de Guatemala. Lo que quiero decir es que no conocemos exactamente cómo o cuándo va a estar el Espíritu Santo. Y como nosotros escuchamos en ponencia esta mañana, el Espíritu Santo siempre está trabajando y nosotros tenemos que confiar que Él va a hacer. Porque de esta iglesia entonces salió 3 pastores, los hermanos Orozco y un pastor que está sirviendo ahora en Suiza. Y hay un estudiante hoy mismo en residencia en este seminario que es resultado del Club de Niños. Para adultos, esta es la congregación de Castillo Fuerte hace 3 años. Nosotros tenemos otras ofertas, pero quería hablar un poquito sobre otras actividades que nosotros podemos tener para adultos. En Lima, Perú, había algunas personas bien educadas que querían mejorar su inglés. Y nosotros ofrecemos entonces un clase de inglés en que ellos podían practicar y hacer un poquito de inglés. Y cada martes entonces nosotros nos reunimos y hubo café y conversación. Y hay un día feriado en Perú, se llama el Día de Pedro y Pablo. Y estábamos reuniéndonos y les pregunté
¿Qué es el día de Pedro y Pablo y qué significa esto? Ellos no conocieron. Y nosotros decidimos agarrar nuestras Biblias bilingües y abrimos entonces del libro de Hechos y empezamos a leer en inglés. Y ellos tuvieron disponible también en español, Pedro y Pablo. Y seguimos entonces por todo el libro de Hechos y después de Juan. Y compartamos entonces los Hechos. Y algunos de los miembros entonces son miembros ahora de la iglesia en San Borja, el distrito de Lima. La vecindad ofrece muchas oportunidades para nosotros. Y nosotros tenemos entonces bendición de casas disponible. Nosotros podemos pasar por la vecindad. En Santa María, California, nosotros fuimos alrededor de nuestra vecindad y tocamos las puertas y les preguntamos a las personas, nosotros somos de la Iglesia de Gracia y nosotros siempre estamos orando. ¿Y cómo podemos orar para ti? Y llevamos entonces nuestras listas a nuestra iglesia y nosotros orábamos para estas personas y sus necesidades. Y por este medio entonces nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a algunas otras personas a nuestra iglesia y resultó entonces en la bendición de algunas de sus casas. Nosotros tuvimos también un banco de comida y hoy mismo nosotros estamos participando con brigadas de anteojos en Belice, en Honduras. Y recién estaba visitando a Honduras, a Tegucigalpa, y hubo una señora y estaba dando su testimonio, porque por medio de esta brigada de anteojos, ellos diagnosticaron entonces su enfermedad de sus ojos, estaba casi ciega, y ellos arreglaron entonces una operación para esta señora y restauró entonces su vista. Y él estaba dando gracias a Dios y dando gracias a esta congregación por su atención. Y es miembro de esta congregación, un líder ahora entre los jóvenes. Estas experiencias yo quisiera solamente compartir porque no conocemos exactamente dónde el Espíritu Santo va a llevarnos. Y es importante escuchar, siempre orar, y vamos a tener algunos fracasos, sí, pero nosotros vamos a estar últimamente benditos por medio del Señor, porque el Señor quiere que su congregación, que su pueblo, que todos serán salvos. Y este es lo que nosotros queremos compartir con todos, que nosotros somos salvos por medio de la fe y por medio de la palabra del Señor. Y estamos entonces alegres de estar luteranos. Muchísimas gracias por su atención. Y, muchas gracias por su invitación. Gracias. Muchas gracias a los tres misioneros. Ya estamos pasados de la hora, así que no va a haber preguntas. Para los que son nuevos, vamos a salir por donde entramos hoy, por la escalera, y por afuera vamos al patio.